Dame un segundo para buscar el material. La clase anterior estuvimos hablando acerca de como la historia de la biología, ¿verdad? Eso estábamos viendo, ¿o no? Sí, profe. Ya, bacán, bacán. Alcanzamos a ver, si no me equivoco, hasta el experimento de Louis Pasteur, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla para que puedan ver entonces la presentación que estábamos ocupando en la clase anterior. Ahí. Este experimento lo alcanzamos a ver la semana pasada, ¿o no? Si me pueden ayudar con esto. No, no lo vimos. ¿No? ¿No lo vimos? Ya, vale. Entonces vamos a hacer... De él sí les hablé, ¿verdad? De Robert Hooke, Sí. el inventor del microscopio. Ya, perfecto. Después hablamos de Anton van Leeuwenhoek, que era el personaje histórico que se encargó de perfeccionar el modelo del microscopio de Robert Hooke y que terminó convirtiéndose en el primer ser humano en observar células vivas, ¿verdad? Él fue el primero en observar, por ejemplo, estos microorganismos a los cuales les llamó animáculos. Hoy en día nosotros los llamamos protozoos, que son los organismos microscópicos que viven en el agua estancada. Él en ese caso tomó una muestra de agua de pozo del cual él bebía todos los días y se encontró entonces con un verdadero, ¿cómo decirlo?, un verdadero zoológico, un ecosistema completo, formado entonces por estos organismos microscópicos. Él también fue el primero en observar estos espermatozoides que forman parte del líquido seminal, y también fue el primero en observar las células que conforman nuestra sangre, ¿ya? Luego, estos dos caballeros son sumamente importantes en la historia de la biología, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, porque ellos dos fueron los que se encargaron de postular la primera idea de la teoría celular, ¿ya? Recuerden que la teoría celular es un compilado de 4 ideas que nosotros tenemos que tener bien, bien claras para seguir avanzando entonces con los contenidos que tenemos que ver de aquí en adelante, ¿ya? La primera de esas 4 ideas fue planteada justamente por estos dos caballeros, ¿ya? Matthias Schleiden y Theodor Schwann, que eran compañeros de universidad. El primero era un biólogo botánico, especialista en plantas, y el otro era un biólogo zoólogo, especialista en animales. Se dedicaron durante muchos años de su vida a observar cientos de miles de muestras de tejidos al microscopio. En el caso de Schleiden, cientos de miles de muestras de tejidos vegetales. Y en el caso de... Perdón. Y en el caso de Theodor Schwann, cientos de miles de muestras de tejidos animales. Y en conjunto llegaron a la conclusión de que todos los seres vivos estaban formados por células, ¿okay? Ese es el primer postulado de la teoría celular. Todo lo que está vivo está formado por células, ¿ya? La célula es la unidad estructural de la vida. Eso creo que lo dijimos la semana pasada. Luego, este otro caballero lo alcanzamos a ver, ¿o no? La semana pasada se los mostré, o les hablé de él. Rudolf Virchow. Creo que no. No, No. quedamos en los señores anteriores. Ah, ya Ahí en esto habíamos quedado. anterior. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, recuerden, ellos dos fueron los que se encargaron de postular la primera idea de la teoría celular, ¿ok? Todo lo que está vivo está formado por células. Todo ser vivo está formado por células, a lo menos por una, ¿ya? Nunca olviden que hay organismos unicelulares, además de los organismos pluricelulares como nosotros, también hay organismos que están formados por una sola célula, ¿ok? Ahora, otro personaje importantísimo en la historia de las ciencias biológicas es este señor que se llama Rudolf Virchow, ¿ya? Rudolf Virchow es conocido por muchos aportes a las ciencias. Uno de ellos es ser el padre de la medicina social, ¿ok? Él fue el primer médico, él era médico, fisiopatólogo, tenía varios títulos. Fue el primero en presentar la idea de que el estado de salud de una persona tenía que ver directamente con su estatus socioeconómico. Rudolf Virchow fue el primero en plantear la idea de que las personas ricas tenían una salud mucho mejor que las personas pobres, ¿ok? ¿Por qué se produce ese fenómeno? Es complejo, ¿ok? Es complejo de analizar, podríamos analizarlo durante mucho rato,
Pero lo importante es que el proceso sigue ocurriendo. Incluso hoy en día se mantiene esa característica, ¿ya?, de las condiciones de salud de los seres humanos. Aquellos seres humanos que tienen un estatus socioeconómico mucho más alto tienen mejor salud que los que tenemos un estatus socioeconómico mucho más bajo. El mejor ejemplo es lo que está ocurriendo hoy en día con la pandemia del coronavirus. Si nosotros analizamos... Esperemos un poco. Si nosotros analizamos la cantidad de personas que han muerto, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, producto del coronavirus, y empezamos a buscar en qué comunas vivían esas personas, ustedes se van a encontrar con que la mayor parte de las personas que han muerto por coronavirus en Santiago son de comunas pobres. Estoy hablando de sobre el 75%, ¿ya? Es decir, más del doble de lo que ocurre en las comunas más acomodadas. La menor cantidad de personas muertas por coronavirus están en las comunas más acomodadas de nuestra ciudad, ¿ok? ¿Por qué ocurre el fenómeno? Insisto, es complejo de analizar, tiene muchos ingredientes de análisis, ¿ok? Hay muchas aristas involucradas, pero el tema es que Rudolf Virchow fue el primero en plantear esa idea y se mantiene hasta ahora, ¿ok? Dame un segundo, por favor. Aquí en el móvil, Fernandito está fresquito. Y ahora sí, disculpen. Entonces, los otros aportes y lo que nos convoca hoy en día para nombrar a Rudolf Virchow dentro del tema que estamos tratando, es que Rudolf Virchow en su época fue un personaje bastante polémico, ¿ya?, en la historia de la biología, particularmente por una frase que citó alguna vez en uno de sus escritos. Él publicaba muchos datos importantes en revistas científicas de la época, y en una de esas revistas él escribió una frase que dejó la escoba en esa época, en el 1800. Esta frase a lo mejor a nosotros nos va a sonar como muy lógica, como muy común, ¿ok? Sin embargo, en su época fue revolucionaria. Rudolf Virchow fue la primera persona en plantear la idea que dice omnis cellula est cellula, ¿ya?, que en español quiere decir toda célula proviene de una célula preexistente, ¿ok? Eso quiere decir que todo ser vivo proviene de un ser vivo que estaba antes, ¿ok? Eso nos puede sonar súper lógico porque si ustedes lo analizan es totalmente cierto. Yo vengo de mis padres vienen de mis abuelos vienen de mis bisabuelos y así hacia atrás. Siempre los seres vivos provienen de otros seres vivos que estaban anteriores, ¿ya?, a ellos, ¿ok? Sin embargo, en esa época esta idea fue bastante polémica, ¿ya?, debido a que en esta época, ¿ya?, bueno, y desde varios siglos antes, las nociones acerca del origen de la vida estaban súper restringidas por las ideas planteadas por las religiones en general. La semana pasada les hablé un poquitito acerca de eso, ¿ya? En esta época particularmente se encontraba muy en auge la idea del creacionismo, ¿ya? Y además este creacionismo estaba sustentado en una teoría del origen de la vida que se llamaba la teoría de la generación espontánea. ¿Han escuchado hablar de la teoría de la generación espontánea alguna vez? Sí, profe. ¿Sí? Bacán. Miren, a grandes rasgos, ya para los que no la habían escuchado, la teoría de la generación espontánea es la que dice que los seres vivos aparecen como en el ambiente natural donde nosotros vivimos como por una conjunción de factores que incluyen la mezcla de materia orgánica, ¿ya? Alimento en general, agua, aire y una fuerza invisible que por lo general se le adjudica a alguna deidad, ¿ya?, a Dios, que como que toca esos elementos y aparecen entonces seres vivos, ¿ya?
Ahora, ustedes tienen que entender que estamos hablando del 1800, una época en la cual las ciencias biológicas estaban recién empezando a desarrollarse. Entonces, miren, cuando nosotros, por ejemplo, cocinamos un pan, ustedes saben que para hacer pan tenemos que primero hacer una masa con harina, sal, no sé, levadura, etcétera, ¿ya? Todo lo que lleva la masa del pan, dependiendo de qué tipo de pan es. Y esa masa después la tenemos que meter al horno, ¿verdad? El horno, por lo general, se encuentra a una temperatura súper alta, cercana a los 200, los 250 grados Celsius. Esa masa que nosotros metemos entonces al horno, sometida a varios minutos a esa alta temperatura, es completamente esterilizada por las altas temperaturas. Que un objeto o una sustancia sea esterilizada quiere decir que matamos absolutamente todos los seres vivos que estaban incluidos en esa masa, ¿ya? Porque cuando nosotros estamos amasando la masa con nuestras manos, la estamos contaminando, nuestras manos siempre tienen bacterias. Por mucho que nos lavemos las manos, aunque nos lavemos las manos con cloro, no vamos a matar al 100% de las bacterias que viven en nuestras manos. Y esas bacterias después se van a empezar a reproducir y al rato después van a tener una gran cantidad nuevamente, ¿ok? Es decir, las bacterias son como parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando yo amaso una masa, la contamino con bacterias, la superficie en la cual estoy amasando también está contaminada con bacterias, la idea es que tengan la menor cantidad posible, pero siempre hay, ¿ya? Entonces la masa está contaminada, pero cuando yo la meto al interior del horno y la dejo ahí a 200 grados, todas esas bacterias se mueren, y los hongos y cualquier cosa que haya ido dentro de la masa se muere a esa temperatura. Profe, ¿y las esporas también? Las esporas también, sí. Hay algunas esporas de bacterias que logran sobrevivir a temperaturas muy altas, pero a 200 grados Celsius es casi imposible, ¿ya? Esa es una temperatura demasiado alta, ¿cachai? Excepto los tardígrados. Los tardígrados son, claro, un caso especial, ¿ya? Pero los tardígrados entran como en una etapa de latencia, como que se achurrascan así, se vuelven pequeñitos y se mantienen así durante mucho tiempo, pero no es que queden vivos, ¿cachai? No es que queden igual de activos como estaban antes. Igual someterlos a alta temperatura como que involucra un daño, por decirlo así, para ellos, ¿ya? Lo que pasa es que de una población grande siempre van a haber algunos que sobreviven, ¿cachai? Porque son más resistentes, pero en general los tardígrados no conviven tanto con nosotros, son más de vivir cerca de las plantas, en la tierra, ¿cachai? No andan como en nuestra ropa, como si otros organismos pequeñitos, como los ácaros, esos que son como arañitas pequeñitas, microscópicas, esas sí viven en nuestra ropa, viven en nuestra piel, en todos lados, ¿cachai? Pero los tardígrados no tanto, no son tanto de convivir con nosotros, son más de estar en nuestros jardines, ¿ya? Pero por lo menos las bacterias y estas cuestiones que nos pueden causar enfermedades, se mueren todas, ¿ya? Entonces, el punto es que cuando yo saco un pan recién horneado del interior del horno, ese pan viene completamente esterilizado, ¿ok? Está limpio, no tiene ni un solo ser vivo, ¿ok? Sin embargo, si yo pesco ese pan y lo dejo sobre una mesa durante 2 semanas aproximadamente, todos ustedes se pueden imaginar lo que le va a pasar a ese pan. Bueno, primero se va a poner duro, por supuesto, a los 2 días ya va a estar completamente duro, deshidratado, pero poco a poco, las esporas que están en el aire, esporas de hongos, esporas de bacterias, esporas de algas incluso, van a ir cayendo poco a poco en la superficie del pan, y cuando son una espora, por supuesto que no se ven, son demasiado pequeñitas. Pero cuando esta espora cae sobre el pan, se encuentra con mucho alimento, del cual se empieza entonces a nutrir, y esas esporas de hongos se empiezan a multiplicar, y cuando ya son cientos de millones de hongos, se puede ver una mancha de color verde. Ustedes cachan más o menos cómo es ese típico hongo que crece en el pan, ¿ya? El moho del pan. De color verde, y le salen como unos pelos blancos, ¿cachai? Después llegan las bacterias, se ponen unas manchas negras, medias amarillentas, ahí ya se pone como hedionda la descomposición, etc. ¿Ya? El punto es que nosotros podemos entender que esa descomposición, esos seres vivos que crecieron en el pan, no venían en el pan, están en el aire. Recuerden eso, cada vez que nosotros respiramos, nos tragamos miles de partículas pequeñas de microorganismos, pero nuestro sistema inmunológico nos defiende, ¿ya? Si es que algún día esas esporas nos pillan con el sistema inmunológico un poco deprimido, porque hemos estado muy estresados, porque nos hemos alimentado mal, porque estamos tomando muchos medicamentos, etc. En esos casos estos microorganismos nos podrían causar una enfermedad. Las personas que son fumadoras, por ejemplo, constantemente tienen las vías respiratorias irritadas, entonces por ahí se les pueden meter algunas bacterias que normalmente no podrían entrar, pero como tienen las vías respiratorias irritadas, a ellos tienden a infectarlos más rápido, ¿cachai? Ahora, Profe, ¿esa sería la anaerobia o la aerobia? ¿las bacterias? Sí. Podrían ser de las dos, ¿ya? Podrían infectarte de las dos. Hay algunas bacterias que viven en nuestra boca, por ejemplo, algunas de las bacterias que causan las caries,
son anaerobias, ¿cachai? Y viven en nuestra boca, son casi imposibles de eliminar por completo. Sin embargo, las mantenemos como a raya, ¿cachai? Se quedan en la boca, no ingresan más hacia el interior, porque el sistema inmunológico las mantiene a raya. Sin embargo, a veces cuando las personas tienen el sistema inmunológico deprimido y viven en lugares con mucha contaminación, se les empieza a irritar la primera parte de la vía respiratoria y ahí esas bacterias pueden ingresar entonces ahí y generar una infección, ¿cachai? Pero depende de otros factores, ¿ya? Entonces podrían ser de las dos. Las que están en el aire por lo general son aeróbicas. Por lo general las que están aquí como flotando son bacterias aeróbicas. Ahora, el punto es que nosotros entonces podemos comprender que estos microorganismos están en el aire, ¿okay? Lo podemos comprender porque vivimos en el siglo XXI, tenemos acceso a la educación, prácticamente cualquier persona puede tener un microscopio, ¿ya? Obviamente no estoy hablando de estos microscopios así como bacanes, pues, pero la otra vez creo que les mostré estos, que son estos microscopios de cartón, ¿ya? Que se pueden comprar por internet y son súper baratos, y con estos, por ejemplo, podéis ver tardígrados, ¿cachai? Se arman como de origami, y lo importante es que tienen un lente, que es el que funciona igual que el lente de Van Leeuwenhoek, del tipo que les mostré la semana pasada, el que logró ver por primera vez las células. Su microscopio era casi igual a este, ¿cachai? Y este de hecho lo podía anclar a tu celular, es decir, cualquiera puede tener un microscopio hoy en día, ¿ya? Por lo tanto, podemos comprobar que existen los microorganismos y que son estos los que infectan un pan. Sin embargo, en el siglo XVIII eso era mucho más difícil de entender. Si tú vas donde una persona que es completamente analfabeta, que ni siquiera sabe leer, y le tratáis de explicar que existen cositas invisibles, que están ahí pero que no las puede ver, suena chamullo, ¿cachai? Entonces no te van a creer. En esa época entonces, las teorías que trataban de explicar cómo aparecían estos microorganismos en el pan, o por ejemplo, por qué aparecían gusanos en la carne cuando se empezaba a descomponer. Hoy en día ustedes saben que cuando aparecen gusanos en la carne es porque en algún momento, mientras tú no veías, vino una mosca, esa mosca puso sus huevos, que son microscópicos, no se ven, y se fue. Entonces tú nunca viste lo que pasó. Solamente te vas a dar cuenta después de unos cuantos días cuando de repente ese huevo eclosiona y empieza a salir un gusano desde el interior de la carne y uno va a decir, wow, ¿de dónde salió ese ser vivo? ¿Cachai? No una mosca, boludo, sino es un huevo de una mosca, ¿cachai? Sin embargo, en esa época no lo podían entender. Ahora, como no lo entendían bien, ya existían algunas teorías que trataban de explicar cómo pasaba esto. Ya eso se le llamaba la generación espontánea, ¿ok? ¿De qué trata la generación espontánea? Miren, pongan atención a lo siguiente. En el año 1600, un científico muy connotado en la época, llamado Jean-Baptiste van Helmont, propuso un modelo de un experimento para comprobar la generación espontánea. Él con este experimento trató de comprobar de verdad que a partir de la mezcla de materia orgánica, agua, aire y una intervención divina, podían aparecer seres vivos, como por arte de magia, ¿ya? Ojo, Jean-Baptiste van Helmont es un gran científico, fue un gran científico, hizo muchos aportes en el área de la química, por ejemplo. Sin embargo, en la biología no le pegaba tanto, pero es porque no tenía las herramientas en esa época para poder estudiar biología a fondo. Entonces, fueron las ideas que se le ocurrieron, y hay que entenderlo así, ¿cachai? No es que haya sido un mentiroso, un chanta que quería engañar a la gente. Como siempre en la ciencia, era la mejor respuesta que teníamos hasta ese momento. Hoy en día tenemos respuestas mucho mejores, ¿cachai? Que tampoco son definitivas. Recuerden eso siempre, en ciencia nunca existe la verdad absoluta. Nosotros solo tenemos la mejor respuesta hasta ahora. Puede que mañana cambie, y puede que pasado mañana cambie de nuevo. Y eso está bien, si la idea es que se vayan perfeccionando las respuestas acerca de cómo funciona el universo, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que decía Jean-Baptiste van Helmont en aquella época? Este señor, Jean-Baptiste van Helmont, hizo un experimento que consistía en lo siguiente, ¿ya? A lo mejor lo han visto alguna vez en el colegio. En este experimento, este caballero agarró unos toneles de greda, grandotes que se utilizaban en esa época para guardar grano, para guardar trigo, arroz, maíz, etc. Y como ustedes pueden ver aquí en la imagen, pescó este tonel y lo llenó hasta la mitad con ropa sucia, húmeda, ¿ya? Se supone que era ropa utilizada por seres humanos durante muchos días y que estaba humedecida. La otra mitad, la mitad superior, la llenó con trigo, con alimento. Entonces ahí teníamos aire, teníamos agua, teníamos materia orgánica, comida. Y este tonel lo dejó así, destapado, durante 21 días en un cuarto oscuro, ¿ya? A los 21 días, tú ibas, entrabas a ese cuarto y el tonel estaba lleno de ratones. Entonces Jean-Baptiste van Helmont dijo, así se pueden formar ratones. Ustedes mezclan ropa sucia, trigo y pueden fabricar ratones en 21 días. ¿Cachai? Bueno, si quieren tener un hámster o quieren fabricarse una mascota, ahí ya tienen la receta de cómo fabricárselo, ¿ya? ¿Qué les parece este experimento? ¿Qué les provoca? ¿Lo encuentran lógico? ¿Creen ustedes que de verdad se podrá fabricar un ratón mezclando ropa sucia con trigo? No sé, como que yo lo dudo un poco. ¿Ya? ¿Estáis No, pura bacterias nomás.
¿Ya? Perfecto. Eso creo yo. Vale, O vale. sea, Sí. yo creo que es imposible que pase así de la nada. Tal vez eso atrae a los animales, lo, porque tengo entendido que los dejaban como en un lugar donde dejan los animales, parece, ¿no? Un Sí, granero, una cosa era así. un granero, exacto. Un granero oscuro cerrado, pero un granero que tenía hoyos por todos lados. Entonces ahora así como si uno lo pusiera, yo estoy segura que no podría hacer eso. ¿Verdad? Eso, miren. ¿Qué pasa si nosotros repitiéramos este experimento, pero metiéramos el tarro con ropa sucia y trigo en una caja completamente cerrada, hermética, y esperáramos 21 días? ¿Creen ustedes que aparecerían ratones allá adentro? No. ¿No? ¿Y los demás qué creen? Yo tampoco. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Estamos todos claros, me imagino, pues, ¿no? O sea, ya te puede causar ciertas dudas al principio, pero después uno lo piensa un poco y dice, en realidad para que aparezcan ratones, tiene que haber un ratón, tiene que haber una ratona, tiene que haber reproducción sexual y recién ahí pueden haber crías. Pero los ratones no aparecen por arte de magia dentro de un tonel con trigo y ropa sucia, ¿cachai? Eso nosotros lo podemos entender ahora porque, insisto, nosotros tenemos acceso a la educación. Ahora ustedes están, por ejemplo, en un proceso preuniversitario. Eso quiere decir que ya pasaron por varios años de escolaridad, ¿ok? De mejor o menor calidad, eso es súper variable para todos, pero al final hemos tenido acceso a la información. Tenemos internet, tenemos un montón de herramientas que nos permiten informarnos y educarnos para por lo menos dudar cuando alguien nos muestra algo así, ¿cachai? Si hoy en día, por ejemplo, fuera a su colegio, un tipo así como un charlatán, y les dijera, miren chiquillos, yo puedo fabricar ratones con trigo y ropa sucia. Lo mínimo que yo esperaría es que la gente lo mirara raro, así como, no sé, ¿cachai? Ya puede que le den el tiempo para escucharlo, a ver si es que tiene alguna explicación lógica, pero en general uno debería ir con el escepticismo por delante, ¿cachai? Sin embargo, en esta época, la gente creyó, pero así, a ciegas, en la teoría de Van Helmont, ¿cachai? La gente de verdad dijo, wow, así se forman los seres vivos, ¿cachai? A pesar de que el experimento, como dijo la Belén, está súper mal planteado, porque de partida tú no podís dejar un experimento 21 días sin observarlo. La gracia de un experimento es que tú estés todo el rato mirando para ver qué es lo que pasa, po. Porque claramente, como dijo la Belén, aquí lo más probable es que en el momento en que tú cerráis la puerta, atraídos por el alimento, por el olor de la ropa sucia, los ratones hayan venido desde afuera, se hayan metido por algún rincón dentro de este granero, subieron por aquí, se metieron adentro y se encontraron con un paraíso, po, lleno de comida, calentito, donde nadie los molestaba, entonces evidentemente se quedaron ahí, po, ¿cachai? Entonces eso es lo más probable que haya ocurrido. Los ratones vinieron desde afuera, no se fabricaron como a partir de esta receta mágica que postulaba el mundo científico casi por completo en esa época, ¿ya? Y que fue comprobado, entre comillas, por Van Helmont, ¿ya? Ahora, ¿por qué creen ustedes que la sociedad en el 1600 fue tan crédula? ¿Por qué la sociedad creyó en esto sin dudarlo como ustedes lo dudaron ahora? Porque para nosotros son ridículos. Ignorancia. Ignorancia, ¿verdad? Y eso tiene que ver entonces con el acceso a la educación, ¿ya? Eso es una idea que ustedes quiero que la tengan muy clara. En 1600, en esta época, menos del 30% de la población estaba alfabetizada. Piensen en eso. El otro 70% de los seres humanos que vivían en el planeta en el 1600, que eran un poquitito más de 2.000 millones, ¿ya? Hoy en día somos 7.000 millones, en esa época éramos muchos menos, pero alrededor del 70% no sabía ni leer ni escribir, ¿cachai? Entonces, cuando tú no tienes acceso a la información, cuando tú no tienes educación, si llega el gran doctor Jean-Baptiste Van Helmont y te dice que el cielo no es azul y que es verde, ¿qué vais a hacer? ¿Le podéis discutir? Tú estáis viendo que es azul, pero te lo está diciendo una eminencia, ¿cachai? Entonces, ¿qué vais a hacer? Tenéis que agachar el moño y decir, bueno, él sabe, ¿cachai? Entonces, sí, es verde. Y eso es pésimo, ¿cachai? De hecho, eso es una falacia argumentativa que se llama falacia ad hominem. Tú no puedes creerle a alguien simplemente porque tiene un título, ¿cachai? Como la gente que dice, no sé, Donald Trump sabe lo que está haciendo porque es el presidente de Estados Unidos. ¿Cachai? Está loco. No, eso no es así, ¿ya? En esta época la gente, como no tenía educación, no tenía la capacidad de cuestionar las cosas que le estaban entregando como datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que rescatar desde acá? La importancia del estudiar, la importancia del aprender, ¿ya? Eso es lo primero que yo quiero que ustedes tengan muy, muy claro.
Cada vez que ustedes vayan a una clase, cada vez que tengan que leer un libro, cada vez que tengan que ver una cápsula educativa, cada vez que tengan que ver un documental, yo sé que a veces no es lo más entretenido del mundo. Este mundo nos entrega miles de cosas más divertidas que hacer. Jugar videojuegos, salir a compartir con los amigos, hacer deporte, no sé, lo que le gusta hacer cada uno, ¿cachai? Estar metido en Facebook, scrollear en Instagram. Hay mil cosas más divertidas que hacer. Sin embargo, esas cosas no te entregan un valor fundamental en este mundo, que es el pensamiento crítico, ¿cachai? Eso solo te lo entrega la educación. Entonces, cada vez que ustedes se enfrenten a una clase de lo que sea, aunque sea la clase más aburrida para ustedes, tómenla como una clase de defensa personal, literalmente. Así como en Harry Potter. ¿Vieron Harry Potter alguna vez o no? ¿O se me cayó el carnet? Muy buena Harry Potter. ¿Les Sí, gusta pues, Harry Potter? profe. Yo no la he Ah, visto. ¿viste? Es que no, ya me he encontrado con algunas generaciones que ni cachan a Harry Potter. Así, en mi época era como un ícono, pero ya no tanto al parecer. Bueno, en Harry Potter, en algún momento, en alguna de las películas, los niños van a un curso que se llama Defensa contra las Artes Oscuras. Hoy en día, la educación es justamente eso, es la defensa contra las artes oscuras. ¿Y cuáles son las artes oscuras? Los medios de comunicación que nos mienten, las pseudociencias, las ideas falsas, las fake news, los políticos que te tratan de mentir y te tratan de engañar, ¿cachai? El mundo hoy en día está lleno de información falsa, y la única forma de saber qué es verdadero y qué no es teniendo pensamiento crítico. Y la única forma de tener pensamiento crítico es educándose, cabros, porque si no, viene Jean-Baptiste Van Helmont y te convence de que los ratones se forman con trigo y ropa sucia, ¿cachai o no? Profe, Dígame. y quizás nosotros también deberíamos ser más comprensivos y no tan despectivos ante, por ejemplo, los adultos mayores que, bueno, noticia que sale y ellos lo creen, quizás porque no pasaron por todo este proceso. Por supuesto, exacto. ¿Ya? Es un súper buen tema, Benjamín, ¿ya? Y es importante que todos lo tengan claro también. Uno tiene que saber que cada uno es hijo de su contexto. La mayor parte de los adultos mayores crecieron en otro siglo, literal, ¿ok? Literalmente a inicios de otro siglo, sin internet y sin nada de lo que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día tú, cualquiera de ustedes, cuando escucha una noticia y le causa un poco de como sin sentido, me dicen, no sé si están seguros, me meto a Google y lo googleo y Google me entrega por lo menos una variedad de informaciones con las cuales yo me puedo nutrir y puedo como generarme una opinión. Antiguamente la gente se informaba por el diario y por la radio, y después cuando apareció la tele, ¿cachai? Entonces, para la gente mayor, si algo sale en la tele es porque es verdad, ¿cachai? Porque en ese mundo ellos crecieron. La televisión era la portadora de la verdad. Y hoy en día nosotros sabemos que eso no es así, ¿cachai? Nosotros hemos visto a nuestro propio presidente de la República falseando datos en vivo y en directo. No sé si ustedes se acuerdan, pero en la última elección presidencial, antes de que saliera Piñera elegido esta vez, en un debate presidencial, el actual presidente mostró un gráfico donde decía que el gobierno anterior había tenido como... No, que su gobierno anterior, porque Piñera fue presidente una vez antes, que su gobierno anterior había tenido un índice de victimización de delincuencia como de, no sé, estoy inventando el dato, pero como de 20%. Y el gobierno de la señora Bachelet había tenido un índice de un 22%. Pero la diferencia de las barras del gráfico era gigante. Entonces alguien que no sabe matemáticas ve esos gráficos y dice, wow, el presidente mejoró mucho el índice de victimización, pero en realidad eran como 2 puntos porcentuales. Lo que pasa es que el gráfico estaba hecho para engañar visualmente. Loco, y eso lo hizo el presidente de la República en vivo y en directo por la televisión. Pueden buscar el video si quieren. Entonces, cuando tú te enfrentas a ese tipo de cosas, cuando a mí un estudiante me dice, profe, pero ¿y para qué tengo que aprender matemática? Yo les muestro al toque ese video, ¿cachai? Porque para eso es, ¿cachai? Todo lo que ustedes aprendan tiene que ver con formar una barrera con la cual ustedes puedan defenderse de la mala ciencia, de la información falsa, ¿cachai? Para que ustedes puedan tener entonces la capacidad de poder tomar todos los puntos de vista y ver cuál es el que tiene mejores argumentos para decidirse por ese, con convicción, ¿cachai? Porque hay otras personas que son como del relativismo, así como que no, siempre como al medio, ¿cachai? Como que si algo es negro, algo es blanco, gris. Y resulta que las cosas no siempre son así, ¿cachai? Si yo ahora miro por la ventana y digo que está lloviendo, ustedes miran para afuera y no está lloviendo, po. Entonces no es que pueda o no pueda estar lloviendo, es que está o no está, ¿cachai? Hay cosas que son o no son. Hay otras cosas que tienen puntos intermedios, por supuesto, pero hay cosas que se pueden zanjar con buena información, ¿cachai? Entonces, para cerrar esta idea,
la educación y el aprendizaje tienen que tomarlo desde este punto de vista, ¿ya? Todo lo que aprendan de aquí en adelante no lo tomen como un recurso para una prueba o un recurso para entrar a la universidad. Tómenlo de verdad como una herramienta para poder moverse en su vida, cabros, ¿ya? No hay nada más bacán que conversar con alguien que tiene razonamiento crítico, ¿cachai? Que no se compra todo lo que dice la tele, que no se compra todo lo que dice el gurú del matinal, que no se compra todo lo que dice Pedrito Angel, ¿cachai o no? Esa es la gente como más interesante, ¿ya? Y esa es la gente que al final construye más cosas en el mundo. Entonces, de ahí la importancia de tener que estar estudiando constantemente, ¿ya? Y ahora, volvamos al tema. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hasta aquí? ¿No? ¿Nada? No, profe. Ya, bacán. Entonces, miren, quedamos en que Van Helmont comprobó, entre comillas, la generación espontánea, ¿cachai? Con este experimento, que ya sabemos que no está bien planteado, que es un mal experimento, ¿ok? Sin embargo, como la gente no tenía acceso a más información, se lo creyeron, y se lo creyeron durante mucho tiempo, ¿ya? Creían que de verdad los seres vivos aparecían por arte de magia. Hasta que apareció Rudolf Virchow, y Rudolf Virchow dijo, no, los seres vivos no aparecen por generación espontánea. Todo ser vivo tiene que provenir de un ser vivo anterior, ¿cachai? Pero el problema es que si bien Rudolf Virchow estaba seguro de lo que decía, nunca tuvo un argumento o un experimento lo suficientemente bueno como para comprobar la idea que estaba postulando, ¿ya? Ahora, quien llegó a salvar a Rudolf Virchow, porque fue el que se encargó de plantear un experimento definitivo con el cual logró comprobar que la generación espontánea era falsa, fue este otro caballero, que era el que le estaba mostrando al principio de la clase, Louis Pasteur, ¿ya? Louis Pasteur es un científico famosísimo también dentro del área de la biología, hizo muchísimos aportes a las ciencias biológicas, pero uno de sus más grandes aportes fue acabar con la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Dejando sentada la teoría microbiana, es decir, los microorganismos que generan descomposición en nuestros alimentos o en nuestras heridas, cuando se nos infectaban las heridas, son microorganismos que están en el aire, que están en las superficies, solo que son demasiado pequeños y por lo tanto no se pueden ver, ¿ya? ¿Y cómo lo comprobó? Con este fascinante experimento, que es súper sencillo, y eso es parte de lo fascinante que es, porque de tan sencillo que es, logra explicar perfecto cómo ocurren todos estos fenómenos, ¿ya? Miren, ojo con esto. Bueno, a todo esto, la pasteurización, que es el mecanismo a través del cual nosotros limpiamos nuestros alimentos para poder consumirlos libres de bacterias y libres de hongos, se llama así en honor a Louis Pasteur, ¿ya? Por ejemplo, la leche que nosotros consumimos, la leche viene pasteurizada. Eso quiere decir que toda la leche que nosotros consumimos la hacen pasar por un tratamiento con altas temperaturas, donde se mueren todas las bacterias de la leche, y antes de envasarla en estas típicas cajas de Tetra Pak, a la caja de Tetra Pak le tiran un chorro de vapor muy muy caliente, que también mata a todos los microorganismos que estaban adentro, después le echan la leche pasteurizada y la sellan. De esa manera tú te aseguras de que esa leche va a durar caleta de tiempo sin necesidad de refrigerarla. Ustedes se fijan que cuando van a los supermercados, la leche en caja no está refrigerada. Está en estantes comunes y corrientes, ¿cachai? No está en la parte refrigerada. ¿Por qué? Porque como está tan limpia esa leche y la caja por dentro está tan limpia, yo estoy seguro de que eso no se va a descomponer. Por lo menos durante unos cuantos meses, ¿ya? Después, por supuesto que hay descomposición, pero es descomposición química. Las características químicas de la leche cambian. Se precipitan algunas proteínas y ya no es tan sabrosa como antes. Pero no hay bacterias allá adentro. No es descomposición bacteriana, ¿ya? Es otro tipo de descomposición. Entonces, basado en ese mismo principio, es más o menos el experimento que desarrolló Louis Pasteur, ¿ya? Si tienen cualquier duda mientras voy explicando, plantéenmela al tiro para que vayamos aclarando, ¿ya? Primero, lo primero que hizo Louis Pasteur para comprobar la idea de Virchow fue fabricar un caldo de cultivo, ¿okay? Un caldo de cultivo es como, imagínense como una cazuela, pero solo la parte líquida, ¿ya? Es decir, es agua con carbohidratos, lípidos, proteínas, como una sopa nutritiva, ¿ya? Ustedes saben que cuando nosotros hacemos cazuelas, si hacemos una cazuela, por ejemplo, dentro de una olla a presión, la temperatura dentro de la olla a presión también es tan alta que se mueren todos los microorganismos, ¿ya? La cazuela está pero limpiecita en el momento en que tú abres la tapa. Pero basta con que abras la tapa y ya empiezan a caer microorganismos desde afuera, ¿cachai, no? Si tú dejas un plato de cazuela, así expuesto al ambiente durante unos cuantos días, después de un tiempo también se va a empezar a descomponer, van a empezar a crecer los virus, las bacterias y los hongos que están en el aire se empiezan a reproducir y la sopa se descompone, se llena de microorganismos, ¿ya? Entonces, miren lo que hizo Pasteur. Pasteur fabricó un caldo de cultivo, esta como cazuela, la hizo hervir, ¿okay? La hizo hervir para dejarla completamente esterilizada, y además el mismo vapor caliente del caldo de cultivo esterilizaba también la parte interna de este matraz de vidrio que ustedes están viendo acá.
Entonces, en un primer momento, Luis Pasteur lo que hizo fue calentar esto para matar todos los microorganismos, el vapor mató todos los microorganismos del recipiente, y acá adentro, o sea, perdón, acá arriba, le puso un corcho, así. Un corcho que sellaba el recipiente. Evidentemente, si yo pongo un corcho acá, los microorganismos que están acá afuera, flotando en el aire, no pueden ingresar hacia el interior del matraz. Imposible, porque hay una barrera física, hay un corcho, y ese corcho, por supuesto, también estaba limpio, estaba esterilizado. Entonces, si yo dejo esto reposando 21 días, como decía Van Helmont, ¿qué creen ustedes? ¿Aparecerán seres vivos acá adentro? Si esto está No. completamente esterilizado, No. no, ¿verdad? No aparece absolutamente nada. Igual que con las cajas de leche que están en el supermercado, que pueden estar ahí 6 meses y no va a aparecer absolutamente ni un ser vivo adentro. Entonces, Luis Pasteur agarró este experimento, partió donde los científicos que defendían en esa época la generación espontánea como explicación de la vida, y les dijo, miren, aquí yo tengo un experimento donde tengo los ingredientes de la generación espontánea, tengo agua, tengo nutrientes, tengo aire, esperé 21 días y no hay ni un ser vivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí no me funciona? Y le dijeron, no, es que ¿sabéis qué? El corcho que tú le pusiste ahí al matraz impide el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera, y eso es un elemento importante en la generación espontánea. Puras mentiras, pero igual se lo jodieron, pues, ¿cachai? No, tuvo que cambiar el experimento Luis Pasteur. Pero como buen científico, no se dio por vencido, y miren lo que hizo. Ustedes saben que el vidrio, cuando se calienta, es maleable, ¿verdad? El vidrio se puede deformar. En este caso, entonces, miren lo que hizo. Agarró el matraz con el que había trabajado anteriormente, calentó el cuello y lo deformó así en forma curva, como ustedes pueden ver acá. Y formó este matraz que se llama matraz cuello de cisne, que se siguen utilizando hoy en día en indumentaria de laboratorio. ¿Ya? ¿Qué ganó con esto? Fíjense, ahora este matraz lo llenamos con caldo de cultivo, lo hicimos hervir, igual que en el caso anterior. Al hacerlo hervir, se mueren todos los microorganismos de la sopa, el vapor caliente también esteriliza toda la parte interna del tubo, y ahora no le pusimos ningún tipo de corcho. Por lo tanto, el aire puede entrar y salir libremente, sin ningún problema. Pero, como ahora la entrada al tubo, la entrada al matraz es curva, todos los microorganismos que ingresaban por aquí, que venían desde afuera, desde el aire, todos estos microorganismos que ingresaban por acá se quedaban pegados en la superficie de la entrada de vidrio. Como aquí hay agua, esto está liberando vapor, entonces toda la parte interna del tubo está humedecida. Por lo tanto, todos los microorganismos se quedaban pegados acá. ¿Ya? Era virtualmente imposible que un microorganismo pasara justo por el medio del tubo, para abajo, para arriba y para abajo de nuevo y cayera acá. ¿Cachai? Virtualmente imposible. Entonces todos los microorganismos se fueron acumulando en este sector y ni uno lograba llegar a la sopa. Esperamos 21 días, más de un mes incluso, y no apareció ni un solo ser vivo. Entonces, algo raro estaba pasando. La teoría de la generación espontánea estaba fallando. Pasteur agarró este experimento, partió de nuevo de los que defendían la generación espontánea y les dijo, ya, ahora sí, explíquenme qué está pasando aquí. Tengo agua, tengo nutrientes, tengo aire, no hay ningún corcho, hay flujo de aire, puede entrar y salir el aire cuando ustedes quieran. ¿Dónde están mis ratones? ¿Ya? ¿Dónde están mis seres vivos? ¿Por qué no aparecen seres vivos? Y frente a eso, la comunidad científica lo único que le quedó fue quedarse callada. Porque no hay nada que argumentar, ¿cachai? Aquí inventar algo ya sería demasiado mula, ¿cachai? Porque aquí este pequeño experimento, tan sencillo como lo ven aquí, toma en cuenta todas las variables que pueden descartar la generación espontánea. Entonces Luis Pasteur les dijo, miren, si ustedes quieren que aquí aparezcan seres vivos, tienen que dejar pasar seres vivos desde afuera hacia adentro. ¿Ya? Es la única forma, porque los seres vivos no aparecen por arte de magia, los seres vivos vienen de otros seres vivos. ¿Ya? Entonces miren lo que hizo Luis Pasteur. Como ustedes pueden ver acá abajo, Pasteur inclinó un poco el matraz, haciendo pasar un poco del líquido hacia el interior del tubo de entrada del matraz, y luego lo devolvió. Entonces, evidentemente, este líquido arrastró todos estos microorganismos que se habían estado acumulando ahí durante semanas, los cuales cayeron en la sopa, y en menos de 48 horas, esto ya estaba completamente lleno de hongos y bacterias que descompusieron el caldo de cultivo. Con este experimento, entonces, Luis Pasteur dejó clarito que la generación espontánea era falsa, era una idea errónea, ¿ya? Los seres vivos no aparecen por arte de magia. Los seres vivos aparecen solo y únicamente cuando otro ser vivo los produce. ¿Se entendió o no? Chicos, chicas. Sí, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro el experimento? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe.
Ya, perfecto. Este es uno de los experimentos clave en la biología, ¿ya? Así que recuérdenlo. Probablemente lo puedan encontrar por ahí en alguna pregunta, ¿ya? No les van a preguntar nada específico del experimento, pero es probable que se los muestren así como una imagen y les pregunten alguna deducción desde acá, ¿cachai? Pero por eso es importante que lo entiendan, ¿ya? Ese fue entonces el aporte de Louis Pasteur. Louis Pasteur lo que hizo fue corroborar el postulado que había planteado Rudolf Virchow años antes. ¿Ok? ¿Ya? Esto de que todo organismo proviene de un organismo preexistente, ¿ya? La célula es la unidad de origen de la vida. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿ya? ¿Cuántos postulados hemos visto hasta ahora? 2, ¿verdad? Y existen 2 más, que los vamos a mostrar de inmediato sin entrar tanto en la historia, porque estos otros postulados fueron construidos por muchos científicos que fueron aportando las ideas, ¿ya? No solo por uno, ¿ya? Y de hecho son más recientes. Entonces, tenemos un primer postulado de la teoría celular, que dice que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Todo ser vivo está formado por células, a lo menos por una. Por favor, nunca olviden a los organismos unicelulares, ¿ya? Luego tenemos que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Nosotros dijimos en las primeras clases que estuvimos acá que una de las características de los seres vivos es que los seres vivos tienen un metabolismo. ¿Se acuerdan de esa palabra o no? ¿Qué era el metabolismo? ¿Quién me podría definir qué es el metabolismo con sus palabras? Era un conjunto de reacciones químicas. Ya, perfecto. Que Necesarias para ocurren la dentro de una célula. que ocurren dentro de una célula. Perfecto, ¿ya? Eso es el metabolismo. Recuerden que los seres vivos están vivos porque tienen un metabolismo, un conjunto de reacciones químicas que los mantienen vivos, que generan energía, que fabrican proteínas, etc. ¿Ya? Todas esas reacciones químicas se llaman metabolismo. Y esas reacciones químicas llamadas metabolismo solo ocurren dentro de las células. No hay metabolismo extracelular, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la vida ocurre dentro de una célula. A eso se refiere el segundo postulado. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Todas las reacciones químicas del metabolismo ocurren dentro de la célula, ¿ya? El tercer postulado es el que estábamos planteando recién. La célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Todo ser vivo proviene de un ser vivo preexistente, ¿ok? Ahora, ustedes saben que la biología tiene como meta poder aclarar cómo apareció o cómo aparecieron los primeros seres vivos de nuestro planeta, y eso todavía no lo tenemos claros. Hay un montón de hipótesis, algunas más claras que otras, que tratan de explicar cómo aparecieron los primeros seres vivos, pero todavía no está zanjado, ¿ya? Sin embargo, desde ahí para adelante ya sabemos que siempre los seres vivos provienen de otros seres vivos preexistentes. Y a partir de ahí ocurren fenómenos como la evolución, por ejemplo, que nos ha permitido ir variando la vida desde organismos muy, muy sencillos que aparecieron en el planeta hacia alrededor de 3.600, 3.700 millones de años, hasta organismos tan complejos como nosotros, como una planta, como un ave, etc. ¿Ya? Y por último, el último postulado de la teoría celular dice que la célula es la unidad genética de todos los seres vivos. Esto, por supuesto, es el último postulado que se ha planteado como parte de la teoría celular y es del siglo pasado, ¿ya? Y dice que toda la información que me permite mantener vivo a un ser vivo está en el ADN, ¿ya? El ADN es el libro de la vida, literalmente. Es un libro donde está almacenada la información que me permite hacer que una célula se reproduzca, que ordene su metabolismo, que pueda reaccionar frente a los estímulos del ambiente, etc. ¿Ya? Todo eso está almacenado en el ADN, y el ADN, el único lugar donde lo podemos encontrar es dentro de células, ¿ya? Bueno, ahora sabemos que existe la salvedad también de los virus, ¿ya? Pero eso ya es un tema aparte, ¿ok? Pero por lo menos sabemos que el ADN es el libro de la vida, y el principal lugar donde encontramos ADN es dentro de las células, ¿ya? Eso quiere decir entonces que la célula sea la unidad genética de los seres vivos. ¿Se entendieron los 4 postulados? La célula es la unidad estructural, es la unidad funcional, es la unidad de origen y es la unidad genética de la vida, ¿ya? Esas 4 ideas, chiquillos, chiquillas, las tienen que tener clarísimas, ¿ya? Anótenlas si quieren por ahí, para que las puedan entonces después repasar. Insisto, estas 4 ideas son la base para poder entender todo lo que vamos a ver después, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Acotaciones? ¿No? ¿Nada? Cabros, un ejercicio. Cabres, ¿ya? Cabros y cabras. Chicos y chicas. Lean con mucho cuidado este ejercicio y traten de desarrollarlo, ¿ya? Es un ejercicio más de comprensión lectora en realidad, así que pongan mucha atención. Yo vengo al tiro.
Ya, cabros, ¿la desarrollaron o no? Sí, Chiquillas. más o menos. ¿Sí? Sí, profe. A ver, ¿quién está seguro? Seguro de su respuesta y me puede decir cuál fue la que marcó. Yo creo que más o menos, menos. A ver, Igual. ¿por cuál te la jugaste? Yo creo que solo 2. Solo 2, dice el Bastián. Benjamín, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, perfecto. Yo ¿Y el también, resto? lo mismo que el Benjamín. Igual que el Benjamín, 1, 2 y 3, perfecto. ¿Las demás, chiquillas? 2 y 3. 1, 2 y 3 también. ¿Y el resto? ¿Se la juegan por alguna? ¿No? Resolvemos entonces. Ya, pongan mucha atención, fíjense en esto. Mucho ojo con lo que vamos a ver acá. El enunciado de la pregunta me dice, la siguiente imagen muestra la secuencia de un experimento que se realizó en un ratón. En un experimento, nosotros podemos ver que hay una extracción de células hepáticas, es decir, están sacando células del hígado, como me dicen aquí. ¿Ya? Sacamos 2, 4, 6 células del hígado, las pusimos en estas como bandejitas de vidrio que se utilizan en laboratorios que se llaman placas de Petri. ¿Ya? Pusimos 6 células ahí, en un cultivo celular in vitro. In vitro significa en vidrio, ¿ya? Se desarrolla en el laboratorio. Por lo general estos cultivos se hacen en una especie de jalea que se llama agar-agar, que tiene agua, tiene nutrientes y todo lo que necesita una célula para poder vivir. Y podemos ver que después de un tiempo, estas 6 células se multiplicaron y obtuvimos un montón de células acá. ¿Ya? Entonces, sacamos células del hígado, las pusimos en un cultivo in vitro y estas células se multiplicaron. Eso es todo lo que podemos ver en este experimento. ¿Ya? Entonces, fíjense, dicen, y esta parte es crucial, dice, en relación al experimento, en relación a lo que yo estoy viendo acá, ¿cuál o cuáles de los postulados de la teoría celular está o están representados? ¿Está o están representados dónde? Acá, en este experimento. ¿Ya? Eso era crucial. Entonces, fíjense, la primera idea, la primera alternativa dice, todos los seres vivos están formados por células. Primero, ¿esa afirmación es verdadera o es falsa? Verdadera, porque Es nuestra verdadera. neurona. Es verdadera, ¿verdad? Es el primer postulado de la teoría celular. Todos los seres vivos Es están que, formados por células. ¿Sí o es no? que, profe, yo tenía esa duda de que, bueno, es verdadera, pero es que el experimento, por las imágenes, yo no lo puedo confirmar, pues si eso es lo que me está mostrando ahí, pues. Exacto. Ahí está el punto. ¿Se dan cuenta, no? Efectivamente, esta afirmación es verdadera. Nosotros lo sabíamos porque lo acabamos de revisar, pues se lo expliqué recién. Sin embargo, la pregunta no me está diciendo si es que la afirmación es verdadera o es falsa. Eso no me lo dicen acá. La pregunta me dice, en relación al experimento, ¿cuál de los postulados de la teoría están representados en este experimento? Entonces, fíjense en esto. Si yo tomo una célula de un ratón y la pongo en una placa de Petri y esas células se expanden, yo puedo entonces decir todos los seres vivos están formados por células. ¿Tiene lógica o no? Es decir, se los pongo de otra manera. Yo tomo células de un ratón, las pongo en una placa y estas células se expanden, yo podría decir los tiburones están formados por células, las jirafas están formadas por células, los pinos están formados por células. Como que no tiene sentido. ¿Se entiende, no? Entonces, fíjense, la primera afirmación efectivamente es verdadera, pero yo no la puedo extraer de este experimento. Porque en este experimento no me están demostrando que todos los seres vivos están formados por células. Si yo me pongo quisquilloso, lo único que yo puedo sacar de aquí es que los ratones están formados por células. ¿Cachai? Pero yo, al tratar a un ratón, no puedo decir que todos los seres vivos están formados por células. Recuerden que Schleiden y Schwann, los dos caballeros que postularon esta idea, pasaron años y años y años observando miles de muestras de tejido vegetal, en el caso de Schleiden, y miles de muestras de tejido animal, en el caso de Schwann, para llegar a la conclusión de que todos los seres vivos están formados por células. Entonces, Profe. si yo veo a un ratón, al tiro, Benjamín, si yo veo un ratón formado por células, no puedo extrapolar esa idea a todos los seres vivos. Dígame. El experimento nos dice que no es todo o nada. Claro, ¿cachai? El experimento no es tan determinista en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ¿todos los seres vivos están formados por células? Sí. ¿Lo puedo extraer desde este experimento? No. Entonces, no había que marcarla. ¿Cacharon? La 2 dice, las células se originan de otras células preexistentes. Primero, ¿esa afirmación es verdadera o es falsa? Verdadera. Verdadera. ¿Verdad? Todos los seres vivos están formados, o sea, provienen de otro ser vivo preexistente. ¿Las células se originan de otras preexistentes? Sí, es verdadero. ¿Eso yo lo puedo observar en este experimento?
Sí. Sí, Sí. Sí, ¿verdad? Porque tengo que, de pocas células salieron muchas células. Es decir, estas vienen de estas de acá. Entonces sí, la 2 estaba correcta. ¿Ya? Esa sí había que marcarla. Y la 3 decía, la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. ¿Verdadero o falso? falso. Se está generalizando. No, pero claro, en este caso no se puede extraer del experimento, pero la afirmación es verdadera, ¿verdad? Efectivamente, la célula es la unidad funcional de los seres vivos. ¿Pero yo lo puedo deducir de este experimento? No. No. Falta información en ese caso. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta era solo 2, la alternativa B, ¿ya? ¿Los demás chiquillos se dieron cuenta cuál era el error? Por eso yo les decía que era como una pregunta de comprensión lectora, era una pregunta tramposa, ¿ya? Y ojo, porque con estas preguntas se van a topar en la PSU, entonces uno tiene que tener mucho ojo con qué es lo que me están pidiendo. Si aquí el enunciado hubiese dicho, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera? Las 3, evidentemente. Pero no era eso lo que me preguntaban cuál de ellas se podía sacar desde este experimento. Y la primera no se podía, y la tercera tampoco se podía, ¿ya? Solamente la tercera afirmación se podía extraer desde acá. O sea, la segunda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Mm? Sí, profe, quedó claro. Ya, bacán. Perfecto. Ya, miren. Algo importante que tenemos que ver, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Necesito mi pizarra, denme un segundo. Ya. Este programa que yo ocupo para ocuparlo como pizarra, se llama Sketchbook, es un programa gratuito, por si acaso, si ustedes lo quieren, a los que les gusta dibujar o digitalizar dibujos, es súper bacán, lo pueden encontrar. Antiguamente era un programa pagado, yo cuando era chico, qué mentiroso, cuando estaba en la universidad, algunos amigos hacían ilustraciones con este programa y pagaban, o craqueaban el programa, pero ahora hace un tiempo atrás lo compró Google y lo liberó, ¿ya? Así que por si acaso les gusta el dibujo, pueden ocuparlo. Yo uso Ibis Paint. ¿Cuál? Ibis Paint. Ah, Lo no, uso para el cacha. celular. Ah, buena. Ahí podéis dibujar en la pantalla con el dedo. ¿O no? Ah, sí, sí se puede. Ya, bacán, buena. Ya miren, en este caso, en el mundo, lo primero que ustedes tienen que saber es que todos los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos que conocemos, porque recuerden que nosotros no conocemos a todos los seres vivos del planeta, las estimaciones plantean que nosotros conocemos entre el 50 y el 60% de los seres vivos del planeta Tierra. Imagínense eso, conocemos un poco más de la mitad, pero hay muchos seres vivos que todavía no tenemos idea que existen. Sobre todo seres vivos marinos, ¿ya? Seres vivos que viven en los fondos marinos, los seres abisales, así se llaman, porque no tenemos la tecnología para poder llegar al fondo marino. Las presiones son tan altas que destruyen todos nuestros instrumentos, entonces ahora recién estamos empezando a explorar los fondos oceánicos. De hecho, conocemos mejor y más en detalle la Luna que el fondo de nuestro propio planeta, ¿ya? Entonces hay muchos seres vivos por descubrir. Pero de los que ya conocemos, ¿ya? Todos están clasificados en diferentes grupos, ¿ya? Hay una rama de la biología que se encarga de clasificar a los seres vivos. Es como una subciencia de las ciencias biológicas que se encarga de agarrar a todos los seres vivos nuevos que se van descubriendo y los empezamos a comparar entre ellos. Y vemos cuál se parece con cuál, y si son diferentes lo ponemos en un grupo distinto, etc. Esa rama se llama taxonomía, ¿ya? La taxonomía y la sistemática. Son dos ramas de la biología que se encargan de ir clasificando a los seres vivos. Que eso es lo que hacen los científicos en general, pues como descubrir cosas y clasificarlas en grupos, como la tabla periódica, ¿cachai? Que clasifica a los elementos químicos, como la clasificación del espectro electromagnético, que los físicos ahí clasificaron los tipos de onda, etc. ¿Ya? Nosotros clasificamos seres vivos, los biólogos. Ahora, existe un primer sistema de clasificación que se llama el sistema de clasificación de los 3 dominios. Esto no es tan conocido, no sé si se los pasaron en el colegio. ¿Les hablaron alguna vez de los 3 dominios? Porque esto se incluyó hace poco en el currículum nacional. No, creo que no. A mí ¿No? no me suena. Ya, entonces les recomiendo que tomen nota de esto, porque se los pueden preguntar en la PSU. Yo he visto preguntas donde aparece. No les van a preguntar por los 3 dominios en particular, pero los pueden mencionar. Entonces ustedes tienen que saber de qué están hablando, ¿ya? Entonces, los 3 dominios son 3 grupos dentro de los cuales podemos agrupar a todos los seres vivos del planeta, ¿ya? El primer dominio se llama dominio arquea,
Archeae. ¿Ya? El dominio Archaea es el dominio de las bacterias del viejo mundo, las bacterias antiguas. ¿Ya? Aquí se agrupan un tipo de bacterias especiales, bacterias antiguas, que se conocen como bacterias extremófilas. Extremófilas. Estos son un grupo de bacterias súper raras que viven en el ambiente donde nosotros jamás hubiésemos pensado que podrían haber seres vivos. Ahí viven estas bacterias. Por ejemplo, en las orillas de los volcanes, en los cráteres volcánicos, hay unas temperaturas tan altas que uno dice, ahí no puede vivir nada. Mentira. Hay bacterias que viven ahí, ¿ya? Que se llaman termófilas. En los fondos oceánicos, donde hay como volcanes submarinos que emanan agua a altas temperaturas, donde la presión es altísima, uno diría, ahí no puede vivir nada. Mentira. Hemos encontrado bacterias extremófilas que viven en ese sector. Los salares, por ejemplo, que se encuentran en el norte de Chile, hay tanta sal que ahí cualquier cosa se deseca. Recuerden que nosotros siempre hemos utilizado la sal para mantener alimentos sin que se descompongan, porque cuando cualquier organismo toca la sal te deshidrata, te roba el agua y te morís, ¿cachai? Si nosotros nos tiráramos dentro de una piscina llena de sal, después de un tiempo nos deshidrataríamos completamente. Uno dice, ahí no pueden vivir nada, no pueden haber bacterias en un salar. Falso, hemos encontrado bacterias que viven ahí. Hay lagos subterráneos que quedan en Estados Unidos, por ejemplo, donde en vez de haber agua, hay ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, no sé si ustedes cachan, pero el ácido sulfúrico tú te dejas caer una gota en la mano y te la quemas y te atraviesa la mano, ¿cachai? Sumamente corrosivo. Ahí sí que no puede vivir nada. Mentira, hay zarcillos de bacterias que viven allá adentro. Esas se llaman bacterias extremófilas, las bacterias antiguas. Se les llama las bacterias antiguas porque recuerden que así era nuestro planeta hace millones de años atrás. Hoy en día nuestro planeta lo vemos así con plantas, con el cielo azul, una que otra vez queda alguna embarrada con un desastre natural, pero en general es como un ambiente relativamente calmo. Sin embargo, hace miles de millones de años atrás, nuestro planeta estaba lleno de erupciones volcánicas, la atmósfera todavía no tenía tanto oxígeno, estaba lleno de azufre, era un espectáculo así dantesco, nada podía vivir ahí, excepto algunas bacterias. Y esas bacterias lograron sobrevivir durante todos estos años y se quedaron en aquellos lugares del planeta que todavía conservan esas características que tenía el planeta Tierra antiguo, ¿cachai? Alrededor de los volcanes, en los fondos oceánicos, etc. Entonces las arqueas son bacterias extremófilas con las cuales nosotros no convivimos. Tú nunca te vas a encontrar una arquea en el patio de tu casa, ¿cachai? Nunca se te va a infectar una herida con una arquea. Las arqueas viven en esos lugares particulares que yo les estaba mencionando, ¿ya? Ese es el primer dominio. El segundo dominio se llama dominio Eubacteria. El dominio Eubacteria es el dominio de las bacterias modernas, las bacterias del nuevo mundo. Estas sí son las bacterias que conviven con nosotros, son caleta. ¿Ya? Las bacterias modernas, las bacterias del nuevo mundo, las bacterias que viven en nuestra boca, las bacterias que infectan nuestras heridas, las bacterias que nos causan enfermedades, etc. Esas bacterias con las que convivimos constantemente son las bacterias modernas, las eubacterias, ¿ya? Y el último grupo, ¿ya?, de estos tres dominios se llama dominio Eucaria. Y aquí están todos los organismos eucariontes, todas las células con núcleo. ¿Ya? Células con núcleo. Y aquí están casi todos los seres vivos que nosotros conocemos, que son como los más grandes, los protozoos, los hongos, las plantas, las algas, nosotros mismos estamos aquí dentro de este grupo, ¿ya? Entonces todos los seres vivos del planeta están en alguno de estos tres grupos. Aquí están todos los que tienen células eucariontes, aquí están las bacterias modernas y aquí están las bacterias antiguas, ¿ya? Así se clasifican los seres vivos de nuestro planeta hasta ahora, ¿ya? Ahora, por debajo del sistema de los tres dominios hay otro sistema de clasificación, que es como el siguiente paso, que se llama el sistema de los 5 reinos. Y este es más conocido. ¿Han escuchado hablar de los 5 reinos? Reines, le puse. Pipí. ¿Sí? Ahí va el reino fungi, cosas así. Perfecto, sí. Entonces vamos a poner primero el reino fungi. ¿Cuál es el reino fungi? ¿Quiénes van ahí? Los hongos, Los hongos. Está también el vegetal. El reino vegetal, perfecto. ¿Ya? ¿Qué otro reino conocen? El animal. El reino animal, correcto. Nos faltan dos. El de los protozoos. El de los protozoos, ¿cómo se No me llamaba acuerdo ese? cómo se llama. ¿Recuerda? No me acuerdo cómo se llama. Reino protista.
¿ya? El reino protista. Y falta el último. ¿Quién se acuerda del último reino? ¿El Monera? El Monera, correcto. Reino Monera. ¿Y quién va en el reino Monera? ¿Se acuerdan? El reino Monera, chiquillos, chiquillas, es el reino de las bacterias, ¿ya? Todas las bacterias conocidas, tanto las antiguas, las arqueas, como las modernas, las eubacterias, todas van acá, ¿ya? En el reino Monera. Este es el sistema de los 5 reinos. Tenemos el reino fungi, que es el reino de los hongos de todo tipo, tanto los hongos macroscópicos como los hongos microscópicos, llamados levaduras. Tenemos el mundo vegetal, que es el mundo de los organismos que pueden hacer fotosíntesis. Tenemos el mundo animal, que es el mundo de los organismos que necesitan comerse a otros seres vivos para poder alimentarse, como nosotros. El reino protista, que es el reino de los protozoos, ¿ya? Los animales chiquititos, unicelulares, pero con núcleo. Y tenemos el reino monera, que es el reino de las bacterias, ¿ya? ¿Por qué yo les estoy mostrando todo esto? Porque quiero que recuerden que todos estos organismos vivos, en cualquiera de estas clasificaciones, están formados solo por 2 modelos de célula. Hay un primer modelo de célula que se llaman células procariontes. Las células procariontes son células que se identifican característicamente porque no tienen núcleo. Células sin núcleo verdadero. ¿Ya? De hecho, el término procarionte significa antes del núcleo. Pro es antes y corion es núcleo, ¿ya? Células procariontes, células sin núcleo. Y de estos 5 reinos, los únicos que están formados por células procariontes son los monera, ¿ya? Solo el reino monera, el reino de las bacterias, está entonces formado por células procariontes. Y en este caso, en el caso de los dominios, el dominio arquea y el dominio eubacteria están formados entonces por estas células procariontes también. ¿Ok? Los otros 5 reinos están formados por otro modelo celular que se conoce como modelo eucarionte. ¿Ya? El modelo de las células con núcleo verdadero. Eu significa verdadero y corion significa núcleo. ¿Ya? Células con núcleo. Como las que conforman nuestro cuerpo. ¿Ya? Células con núcleo. Y en este caso, dentro de los 5 reinos, tanto el reino fungi, como el reino vegetal, como el reino animal, y también el reino protista, los 4 están formados por células de tipo eucarionte. Y dentro de los dominios, solo el dominio eucaria, que agrupa a todos estos de acá, ¿ya? Está formado por células eucariontes. De hecho, por eso se llama eucaria, que es el dominio de las células eucariontes. Dentro del dominio eucaria están los hongos, los vegetales, los animales y los protistas. Y el dominio arquea y eubacteria se reparten, ¿ya? El dominio monera. O sea, perdón, el reino monera. ¿Se entendió más o menos, no? ¿O muy enredado la clasificación? ¿Cabras? ¿Cabros? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Entonces, lo que quiero que quede claro es que en el mundo solo existen 2 tipos de células. Todo lo que nosotros conocemos como ser vivo en este planeta, hasta ahora que sepamos, está formado única y exclusivamente por 2 modelos de células. Las células procariontes y las células eucariontes. Nadie sabe si en el futuro vamos a encontrar seres vivos que tienen un tipo celular especial. Puede pasar, pero por lo menos por ahora, todo lo conocido está formado o por célula procarionte o por célula eucarionte. Todo lo que está vivo está formado por alguno de estos 2 modelos. La próxima semana vamos a profundizar en cuáles son las diferencias entre un modelo y otro, y vamos a empezar a tratar entonces con detalle. Primero a las procariontes, para ver qué es una bacteria, cómo está conformada, y después nos vamos a ir a la célula eucarionte para ver cómo está conformada y cuáles son las diferencias que hay dentro de ese grupo. ¿Ya? Eso pues, chiquillos. ¿Alguna duda entonces con lo que vimos hasta ahora? ¿No? ¿Ninguna? Por mi parte, no. Ya, perfecto. ¿El resto? ¿Nada? ¿Alguna duda, comentario o pregunta? No hay dudas, profe. Nada, ya, bacán. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy día, ¿ya? La próxima semana entonces continuamos con la revisión del modelo procarionte. Nos vamos a comenzar entonces a meter con mucho más detalle para poder entender qué es una bacteria y cómo se diferencia de una célula eucarionte, ¿ya? Eso, Profe, chiquillos, dígame. ¿los bacilos entran en la categoría de la monera? Sí, los bacilos, que son un tipo de bacteria, están dentro de esta
de este grupo. Ahí vamos a ver cómo las bacterias se dividen también por diferentes grupos de acuerdo a la forma que tiene la bacteria, como por ejemplo los bacilos, los estafilococos, los vibrios, etc. ¿Ya? Ya, cabros y cabras. Quedamos entonces hasta aquí por hoy día, ¿ok? La próxima semana continuamos. Espero que les haya servido la clase y nos vemos en una semana más, ¿ya? Cuídense mucho, estudien mucho, que les Gracias, vaya muy profe. bien. De Nos nada. Chao. vemos, profe, Chao, muchas profe. gracias. Chayito, Chao, cuídense. profe. Gracias, profe. Cuídese. Chao, que estén bien.